Tenemos graves noticias desde Rusia, peregrinos. Graves noticias para el presidente ruso Vladimir Putin. En el video del día de hoy, peregrinos, vamos a hablar de una situación que tiene que ver con el incremento muy grande de las preocupaciones de Vladimir Putin en cuanto a la economía rusa se refiere. Pero exactamente cómo se sabe al respecto de esto. Bueno, la agencia de noticias Reuters publicó un informe que tiene que ver con que Vladimir Putin interrumpió una reunión con altos mandos militares para irse inmediatamente a una reunión con la encargada de la economía rusa, en donde en esta reunión le informó a Putin la terrible situación a la que se enfrenta, pero sobre todo a la que se va a enfrentar la economía rusa en medio de tantas sanciones occidentales y en medio del fuertísimo incremento en el gasto militar para afrontar la invasión a Ucrania. Pero además recordemos, peregrinos, que apenas el día de ayer yo les di a conocer el tema de que Donald Trump en un discurso amenazó directamente a Vladimir Putin con imponer sanciones catastróficas a Rusia, más si no se sienta a negociar con Ucrania. Y dado que se ve muy complicado el tema, vayan a ver este video anterior que les subí para que sepan de qué les estoy hablando. Como se ve muy complicado que Putin se siente a negociar, pues lo que va a suceder, peregrinos, lo que es más probable que suceda es que la economía rusa reciba más sanciones por parte de Donald Trump. Además, peregrinos, Donald Trump el día de hoy en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, que participó vía virtual, dijo que va a presionar a los países miembros de la OPEP, de los países productores de petróleo, para que bajen el precio del barril alrededor del mundo, lo que obviamente le perjudicaría y mucho a Rusia, que si se está manteniendo en estos momentos, digamos, a flote, es gracias a sus recursos energéticos, a su gas natural, a su petróleo y a su carbón, que le compran sobre todo China y la India. Al menos le compraban hasta que entren en vigor las nuevas sanciones en contra de Rusia en el mes de marzo de este año. Sanciones en contra directamente de su petróleo y de su gas natural que vende a China y a la India, que mantienen, yo les diría, peregrinos, a flote la economía rusa. Pero exactamente ¿de qué les estoy hablando, peregrinos? Bueno, vamos a entrarle a los detalles. ¿Están listos para toda la información que les tengo que dar en el video del día de hoy, peregrinos? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque aquí arrancamos, peregrinos. Y es que el presidente ruso Vladimir Putin está muy preocupado, según la agencia de noticias Reuters, por las distorsiones económicas que han causado las sanciones en contra de Rusia impuestas por invadir Ucrania, como por ejemplo en temas que tienen que ver con la inflación acelerada en Rusia y las tasas de interés altas, mientras que, como les digo, Donald Trump además advirtió a Putin con más sanciones si no se sienta a negociar con Ucrania. Y repito, dado como están las cosas en estos momentos, se ve complicadísimo que Putin realmente quiera negociar con Ucrania. Reportes indican que Vladimir Putin tenía una reunión con altos mandos militares, pero esta reunión fue interrumpida. Vladimir Putin fue interrumpido para darle un informe preocupante sobre la economía rusa. A pesar de las sanciones occidentales, peregrinos, y esto hay que decirlo, la economía rusa mostró un crecimiento muy robusto en los años 2023 y 2024, pero enfrenta ahora una desaceleración con proyecciones de crecer al menos 1.5% este año del 2025. Ustedes entonces hasta estos momentos podrían preguntarse, pero a ver, peregrino, ¿cómo nos dices que Rusia ha sido fuertemente sancionada en un montón de ámbitos? ¿Cómo nos dices que Rusia está gastando un montón de dinero en el presupuesto militar, pero al mismo tiempo nos dices que la economía rusa se fortaleció y creció en el 2023 y 2024? Esto ya lo he explicado en videos anteriores, peregrinos, pero rápidamente les digo que todo esto tiene que ver con la economía de guerra que está teniendo Rusia. Obviamente, ha crecido el Producto Interno Bruto de Rusia
por lo que se fabrica en Rusia, pero por lo que se fabrica en el sector militar. Es decir, este crecimiento en la economía rusa que hemos visto en el 2023 y 2024 no tiene que ver con grandes proyectos de infraestructura, con gran desarrollo tecnológico, con que está llegando muchísima inversión privada, con que han aumentado las exportaciones. No, peregrinos, tiene que ver con una economía de guerra. ¿Y qué es una economía de guerra? Bueno, que todo gira en torno a la producción militar y a las tropas. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, que ha aumentado el empleo en Rusia, pero el empleador es el ejército y las industrias militares. Es decir, jóvenes que van terminando sus licenciaturas en Rusia prefieren entrar al ejército o a una fábrica de municiones o de misiles. ¿Por qué? Porque son los que pagan mejor que otras empresas tecnológicas. Eso es un gravísimo problema para las empresas, el hecho de que el ejército esté pagando más por los incentivos del gobierno ruso que encabeza Putin. Pero todo eso tiene un límite. Bueno, el límite ya se está alcanzando, peregrinos. ¿Por qué? Porque si tú concentras todo en la economía de guerra, es decir, que todo gire en torno a tu ejército y a tu producción militar, pues en algún momento eso va a cobrarle una fuerte factura a las empresas rusas y a las empresas que quieran invertir en Rusia. Veámoslo a continuación. Putin ha dicho que está abierto a negociar un cese al fuego con Donald Trump, pero insiste en que las ganancias territoriales rusas en Ucrania sean reconocidas y que Ucrania abandone su intención de unirse al bloque de la OTAN para siempre, algo que Ucrania, ambas cosas ha dicho, no van a suceder. La economía rusa está bajo muchísima presión por el gasto militar récord, que es el 6.3% de todo el dinero, de todo el Producto Interno Bruto de Rusia. El 6.3% va directamente a la inversión militar, al gasto en defensa. Pero también la economía rusa tiene gravísimos problemas inflacionarios y la falta de mano de obra debido a la movilización militar. Es decir, no solamente es que los jóvenes no estén disponibles para trabajar en ciertos ámbitos de la economía rusa porque están luchando en Ucrania o porque están trabajando en fábricas de municiones, sino que también Rusia tiene el problema de que pues las personas están huyendo de Rusia, sobre todo los jóvenes. Recordemos en la movilización de más de 300,000 tropas que ordenó Vladimir Putin en el 2023, el éxodo masivo de ciudadanos rusos que causó y que se fueron a Turquía o a los Emiratos Árabes Unidos como principales destinos. Los altos intereses en estos momentos, que son del 21%, peregrinos, es decir, las tasas de intereses para evitar que la inflación crezca en Rusia es del 21%. Imagínense la diferencia de países como Estados Unidos, que está por ahí del 4%, México, que está por ahí del 7%, Alemania del 3%, o sea, nadie o muy pocos países pasan del 7% en las tasas de interés para controlar la inflación. Bueno, Rusia los intereses los tiene al 21%. Y esto obviamente ha afectado a las empresas no militares, ojo, a las empresas no militares y a la industria en general en Rusia, provocando críticas de empresarios y banqueros influyentes hacia las políticas del Banco Central de Rusia. Putin mostró frustración en una reunión con líderes empresariales en el mes de diciembre, cuando le informaron que la inversión privada estaba disminuyendo drásticamente debido al alto costo del crédito. Es decir, nadie quiere invertir en Rusia porque es carísimo invertir en Rusia con una tasa de interés del 21%. Y eso además sumándole las sanciones por parte de los occidentales. Pero por ejemplo, empresarios chinos o empresarios de la India pues están volteando a ver a países como México, como Vietnam, como Malasia, como Corea del Sur, que son países que no están sancionados y no están en guerra. Aunque Putin confía en la gobernadora del Banco Central, que es Elvira Nabiullina, que fue quien lo sacó de esta reunión con altos mandos militares para darle el informe de que la economía rusa estaba en graves problemas, aunque Putin confía en esta gobernadora del Banco Central de Rusia y la considera clave para la estabilidad económica, lo cierto es que tanto Putin como Elvira
Nabiullina enfrentan fuertes críticas precisamente de los empresarios en Rusia por mantener las tasas de interés tan altas. ¿Cuál es el problema, peregrinos? Que si bajan las tasas de interés abruptamente en Rusia, pues eso va a provocar que la inflación se acelere. ¿Y qué significaría esto? Bueno, que Putin va a tener muchísima presión por parte de la gente rusa, porque ellos van a resentir el aumento masivo de los precios en todo lo que consumen. Bueno, la guerra ha provocado un aumento de los salarios y de los impuestos precisamente para reducir el déficit fiscal, además de presionar a sectores como el acero y el carbón debido a los costos financieros elevados. Donald Trump ha amenazado con más sanciones en contra de Rusia si Putin no negocia un fin al conflicto con Ucrania, mientras Putin insiste en que Rusia puede sostener el conflicto el tiempo que sea necesario. Ojo con esto. A pesar de las críticas, la gobernadora del Banco Central de Rusia, Nabiullina, cuenta con el respaldo total y absoluto de Putin y es considerada fundamental para manejar la compleja situación económica rusa, especialmente en medio del gasto militar sin precedentes. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? Según los expertos, Rusia no podría sostener 2 años más su invasión a Ucrania, y a eso le está apostando Occidente, a mantener el apoyo a Ucrania, a evitar una derrota estratégica de Ucrania, hasta que Putin sea forzado a negociar por la vía económica. Tarde o temprano esto cobra factura, peregrinos. Imagínense ustedes como ciudadanos rusos viviendo en Rusia, viendo cómo su dinero vale cada vez menos, viendo cómo no les alcanza, y además están viendo que mucho de ese dinero se está gastando en el presupuesto militar para una invasión que no está dando los resultados deseados. Porque les recuerdo, peregrinos, la invasión supuestamente Putin iba a durar 3 o 4 días. 1 semana decían en Estados Unidos. Y hoy ya van a ser 3 años en el mes de febrero. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? Los ven en los comentarios. Muchas, pero muchas gracias.